Hola, muy buenas noches. Hola Vicky, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta aquí de estar contigo en esta invitación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por aceptar hacer esta colaboración y no solamente por aceptar esta colaboración, sino pues nos interesó mucho tu contenido. Hablas de cosas pues muy importantes, pero me gustaría empezar este live con algunas cosas de tu contenido que pude apreciar. Veo que hablas mucho de cosas que tienen que ver con el agradecimiento, pero no solamente con el agradecimiento, sino cada vez que escuchaba como algún reel o algún video tuyo, hablabas mucho como desde un lugar de aceptación y serenidad y a mí particularmente me generó mucha tranquilidad, cosa que me parece importantísimo en esta vida. Así que gracias a ti, Vicky, por estar Ay, aquí. qué bueno que te han resonado esas ideas, porque un poco ese es el tema, ¿no? Como acercarnos a hablar de la salud mental desde esa perspectiva amable, cómo la salud mental se puede ver desde muchas facetas, más allá del tema de enfermedad, pero también cómo Ajá. cultivar y estar bien desde muchas áreas, ¿no? Cuidándose, la gratitud, el comunicarse, el escuchar al otro, el estar pendiente como de todas las actividades que a uno le son gratificantes. O sea, hay muchas formas de estar bien y hablar de salud mental, haciéndolo amable para que la gente empiece a poder ver el tema como algo que se puede poner sobre la mesa y que se puede hablar como sin tanto temor de que es que quién sabe qué me van a decir tan raro, o que un psiquiatra hablando de salud mental siempre nos va a hablar de cosas extrañísimas o de muchas enfermedades muy graves. Entonces lo que he buscado es eso, ¿no? Como que el tema se empiece a acercar de una manera que lo podamos ver desde diferentes puntos de vista y que no le tengamos tanto temor, que es que ese es como el gran tabú, aunque ahora hoy se ha empezado a hablar más y a como a concientizarnos de que somos un todo y que dentro de ese todo pues hay emociones, hay sentimientos, hay una salud mental, pero todavía nos cuesta un poquito. Sí, sí. Sí, 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 justamente empezaba así el live, ¿no? Que creo que ahora escuchamos esta semana particularmente por haber sido el Día Mundial de la Salud Mental, como que escuchamos en muchos lugares y es un tema que se habla mucho, creo que se ha logrado verbalizar mucho, pero como título, ¿no? Como título, como una palabra más adquirida al vocabulario, pero no tanto porque de verdad estemos tan conscientes de la salud mental, porque seamos empáticos con la salud mental. Yo ponía el ejemplo, Vicky, que es sencillo como llegar y contar en una reunión, o por lo menos esa es mi percepción con respecto a cosas que veo, ¿no? En la clínica o en la vida personal. Como que si tú cuentas que, ay, no, pues tal familiar está enfermo del corazón, ay, ¿a poco? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué están haciendo? No sé qué. Pero si cuentas que alguien tiene alguna enfermedad con respecto a salud mental, es como, hasta te da como penita preguntar si me querrá decir, pues como cualquier cosa, si te quieren compartir algo, te lo compartirán y si no te lo quieren compartir, no. Entonces, por ahí va mi pregunta para iniciar este live. Vicky, cuéntanos por qué será tan complicado hablar de salud mental, por qué se hace complejo. Siempre hemos tenido como muchas temores con entender cómo somos, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que pasa con las emociones. Históricamente se ha querido dar muchas explicaciones a cómo dividir mente-cuerpo y pues eso se mantuvo a través de los años esta división como si fueran dos cosas aparte y como si hablar de la mente fuera hablar de un ente separado. Eh, y claro, cuando se empezó a hablar y a entender la enfermedad mental, se le tomó mucho más temor, porque entonces hablar de salud mental era como ponían ustedes en el aviso, ¿será que es que estoy loco? Entonces todo el mundo empezó a asociar que si hablábamos de algo mental, de salud o de enfermedad, o lo que fuera, alrededor de lo mental, era como hablar de locura siempre y a todos nos da mucho temor
esa situación, esa sensación de no tener el control, de pronto perder la razón o que crean que estamos perdiendo la razón, que nos califiquen dentro de ese punto, que nos sintamos como tan observados o mirados o leídos o identificados, porque también a veces se ha asociado, por ejemplo, que los que trabajamos en salud mental como que más o menos pudiéramos adivinar lo que el otro está sintiendo o pensando o casi que leyéndole el pensamiento. Entonces se han ido generando una cantidad como de mitos y de ideas y de temores, que es algo que no se habla porque se ha mirado mucho desde el punto de vista de la enfermedad y como una enfermedad vergonzosa, como, porque además como nos cuesta entender que una enfermedad pues no la escoge uno, sino que también todo lo mental pensamos que el que tiene algún síntoma en esa área es como que es que le falta fuerza de voluntad o es como medio flojo o que es que se está haciendo o no quiere trabajar o algo no anda como tan juicioso en sus actividades, pero no lo podemos ver como podría ser el dolor en el pecho, la dificultad por un dolor de cabeza o cualquier otro síntoma, ¿no? Entonces se fue creciendo a través de los años el mito, el temor, también es una de las áreas pues que todavía no hemos acabado de entender completamente, ¿no? Todavía pues son ciencias que no son exactas y que estamos acabando de aprender y de entender y de... Hay muchas cosas con las cuales aún no tenemos explicaciones. El comportamiento humano pues es de las cosas complejas, inexplicables e impredecibles. Entonces también todo eso empieza a generar como, bueno, si nos empezamos a hablar de ese tema, como que eso tan complejo y tan poco preciso no nos gusta, ¿no? Entonces son muchas las cosas que han hecho que le tengamos como tanto temor y como tanta prevención. Incluso es interesante como dentro del mismo personal de salud, que uno diría que deberíamos todos tener un poco más de información y ser más cercanos, también hay prevenciones. A veces alguien le dice al paciente, no, pues usted aguántese, yo creo que todavía no necesita ir al psicólogo, espérese que yo creo que eso se le pasa, espere un ratito, como si fuera ir a un profesional de Sí, es salud verdad. mental algo que mejor aguante, porque como que eso tan grave, déjelo solo en caso ya de cuando toque romper el vidrio por caso de urgencia, más o menos. Entonces, incluso desde nuestra perspectiva de trabajadores en salud, todavía hay desinformación y temores y hasta una cantidad de mitos, pues que nada que ver, ¿no? Todos los que trabajamos pues lo que queremos es aportar, ayudar, acompañar, entender, dar nuestro mejor aporte de nuestro conocimiento y sobre todo una visión muy global y de mucho acompañamiento a la persona que está sufriendo, ¿no? Y no debería haber como tanta prevención, antes debería ser algo visto como que bueno que hay algo que alguien que me quiere ver de una manera global, que me quiere Claro. acompañar desde todas las dimensiones. Es que si no es vernos como por cachitos, ¿no? Es como pensar que estamos partidos y pues eso hace una visión, pues a mi parecer, pues que le falta un espacio. Es como si nosotros también solamente pensáramos que solo influye la mente, ¿no? Que no hay nada en la parte orgánica que podría tener algún funcionamiento o alguna influencia en lo que nos pasa. O sea, somos como una máquina perfecta que engrana todo con todo y cuando algo no está bien, no importa que sea, tiene un afecto, ¿no? Como los engranajes del reloj, ¿no? Tiene un afecto en lo demás. Entonces, la verdad es que, como tú dices, a mí me tocó una vez, voy a contar esta experiencia para que vean qué importante es hablar de estas cosas, porque cuando se nombran existen, y si existen se ponen atención. Un día me contrataron a mí en algún espacio de trabajo, y y pues tú asumes que si te contratan en ese espacio de salud mental es porque creen en la salud mental, ¿no? Y entonces, justamente fue como, ah, bueno, pues bienvenida, no sé qué, bueno, y póngase a hacer usted esas cosas que dice que hace. Así como estamos poniendo algo con respecto a la salud mental porque el mundo lo dice, pero no creemos en eso, ¿no? Entonces, todavía hay mucha resistencia y como tú dices, creo yo que al no ser ciencias exactas se presta como a mucha duda. Creo que también al no poder ser concreto, como no puedes decir en un estudio, así como cuando te dicen usted ya no produce insulina, ¿no? Como no nos pueden decir en un estudio, tiene grados altos de tristeza, ¿no? Como no sale en un estudio, se presta que la gente no podamos a veces creerlo, pero qué mejor
creencia que alguien te lo esté diciendo. O sea, pues es que si alguien te está diciendo que está triste, si alguien te dice que está enojado, pues no tendríamos por qué no creerle, ¿no? Y entonces, hacia ese punto va mi segunda pregunta, Vicky. Ahora que podemos entender un poco mejor por qué de pronto nos hacemos un poco atrás con respecto a la salud mental, yo te quisiera preguntar que nos aclararas como tal qué es salud mental, porque lo nombras bien. Parece que cuando hablamos salud mental hablamos de patología de la mente. Ujú. Y no necesariamente, esa es una parte de, o cuando no hay salud mental, se presenta cierta sintomatología, pero ayúdanos a comprender el concepto de salud mental. Ese es un concepto muy grande que engloba muchísimas cosas. Digamos que una de las palabras que más me gusta a mí para representarla es la palabra bienestar, ¿cierto? Porque bienestar es como sentirse bien, estar como pleno, estar pudiendo ser funcional. Entonces es un bienestar que tiene que ver con lo biopsicosocial, o sea que es la sumatoria de todas las áreas. Por eso uno siempre tiene en cuenta la mirada desde todas esas perspectivas, biológico, todo lo que tiene que ver con mi ser, mi funcionamiento de mi cuerpo, de todas las áreas médicas que puedo tener y químicas. Psico, pues todo lo que tiene que ver con lo psicológico, emocional, pensamientos, y social también como soy un ente que se relaciona, que interactúa y que está inmerso en una sociedad. Ese bienestar que me permite entonces pensar, sentir, actuar, decidir, ser funcional, sentirme que puedo hacer frente a la vida, que puedo manejar las dificultades, el estrés que se presenta, que me puedo ir desarrollando dentro de las actividades que se me van presentando, estudiar, trabajar, amar, vivir, o sea, que todo ese bienestar que puedo traducir alrededor de todas esas áreas, eso es lo que va a ser salud mental. O sea, no es, digamos que la Organización Mundial de la Salud se hace rato hizo mucho énfasis en que salud no era ausencia de enfermedad. O sea, no era solamente Uh-huh, no estoy enfermo y ya, no, no. Es, ok, uh-huh. eso es un pedacito que bueno, al no tener enfermedad, pues probablemente tengo salud, pero requiero no solamente no estar enfermo, requiero poder reunir todas esas otras circunstancias que permiten que yo sí pueda decir que soy una persona saludable pues en todo mi funcionamiento global. La capacidad también de adaptarnos, ¿no? De ser resilientes, de poder enfrentar las distintas situaciones de la vida, también es parte de lo que me va a permitir tener, pues ser saludable, ¿no? Todo eso es lo que va englobando la salud y la salud mental como tal. Cierto, y me encanta cómo le explicas porque luego hay muchas creencias erróneas con respecto a la salud mental y con respecto a las personas que nos dedicamos a la salud mental, ¿no? Entonces yo he escuchado cosas como, ay, no voy a ir al psicólogo pues porque un extraño va a saber qué hacer con mi vida, ¿no? A mí nada me va a quitar esto que está sucediendo. Eh, como argumentos un poco totalitarios que me parece que son adecuados porque en realidad no hacemos eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nosotros no quitamos circunstancias, no borramos dolores, ¿no? Eh, no le decimos a la gente qué hacer y creo que en eso radica lo que estás diciendo y me parece que es cierto, real y accesible para que lo podamos entender. No tiene que ver con la ausencia de enfermedad, no tiene que ver con la ausencia de dolor, tiene que ver con que tengas la fortaleza necesaria, ¿no? Para poder ir como acomodando, elaborando, enfrentando las cosas que se te van presentando en la vida, desde un vínculo, un trabajo, algún reto que se nos presenta en el día desde el estrés, ¿no? O a lo mejor que algo no salió como queríamos y que eso no necesariamente nos haga dirigir una agresión hacia nosotros, hacia los demás, ¿no? No tiene que ver con ser felices todo el tiempo, la salud mental. Creo que tiene que ver con aceptar la vida como es y qué puedes tomar de esta vida, ¿no? Y entonces así suena mucho más realista, ¿no? La posición que tenemos las personas con respecto a la salud mental. ¿Qué piensas?
Sí, acabas de decir algo muy importante porque entonces a veces decimos, bueno, entonces si no es la ausencia de enfermedad, entonces porque uno está feliz. Y pues la felicidad es de momentos, ¿no? Puede que uno no esté feliz, pero tenga salud y tenga ese bienestar que le permita desempeñarse en lo que esté pues tratando de hacer, así no se sienta feliz. Que, que no necesariamente estar bien pues es estar todo el tiempo pleno o satisfecho con todo, puede que uno esté en un momento dado frustrado, cansado, molesto, pero puede estar saludable. Ajá, y no quiere decir que no te pasan cosas desagradables o dolorosas, ¿no? Simplemente es la capacidad que tienes para elaborar, afrontar o aceptar esas cosas que te pueden ir pasando, porque además, pues los terapeutas, las personas que nos dedicamos a la salud mental, pues nunca prometemos felicidad. Imagínate, ¿qué tendríamos que estudiar en la vida para decirle usted venga y nosotros le recetamos felicidad y usted la va a obtener? Pues no funciona así, ¿no? Funciona con la capacidad de tolerar ciertas cosas que son propias de la vida, pero también de poder mirar, como tú dices, estos momentos, estos instantes de felicidad y de quererlos como arraigar y quedártelos. Y desde ahí te quiero preguntar yo esto. ¿Qué te llevó, Vicky, como a pensar o a creer que este contenido de cosas que me parece que están en el día a día, en lo cotidiano, que no son cosas muy extremas ni muy grandes, ¿no? Como las flores, como los colores, como respirar, ¿no? Que son cosas que hasta parecen que son automáticas, que damos por hecho. ¿Qué te llevó a querer generar un contenido desde ese lugar y por qué crees que es importante tenerlo presente para la salud mental? Digamos que yo ya llevo más de 20 años haciendo consulta y pues como trabajando más desde el punto de vista del síntoma. Y quería como hacer algo distinto que se saliera pues del esquema terapéutico de la consulta con el paciente y yo decía, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Y en el 2019 pues empecé a ver que se movía mucha información en redes, sin embargo, pues la verdad me atemorizaba un poco porque yo decía, bueno, Okay. no sé esto, ni cómo funciona, ni cómo se usa, pero empecé como a investigar y en el 2020 iba como cogiendo impulso, llegó la pandemia y eso me dio más impulso, ya que el mundo se digitalizó rápidamente mucho más. Dije, bueno, pues yo vengo con la idea, hagamos, aportemos un poquito más, como demostrar eh, esto que es el bienestar y tantas cosas que tenemos alrededor en medio a veces de momentos como fue la pandemia, en las cuarentenas Uh-huh. tan difíciles que todos nos sentíamos tan asustados, tan abrumados que no sabíamos para dónde íbamos. Yo pensaba y pensaba, bueno, ¿qué más puedo hacer? Aparte de que hacía más consulta que antes. Sí, yo también, Sí, cierto, ¿eh? fue dificilísimo pues para a todos nos afectó de muchas Sí, maneras. Entonces, ¿cómo dar una voz de que hay otras cosas, que podemos mirar el mundo desde otra perspectiva, al que está en dolor, al que está con miedo, al que está encerrado, al que no puede ver a sus seres queridos? Y pues así fue como surgiendo la idea de ir transmitiendo un poquito de información, a veces básica, digamos, a veces saco información de químicos del cerebro, de emociones, pero otras veces, como los que uh-huh. estabas nombrando tú, ahora en septiembre, que el 21 de septiembre, el Día de la Gratitud, entonces saqué estos alrededor de, pues sí, es que hay cosas que tenemos aquí tan a mano que a veces no nos apropiamos de ellas, que están ahí, que nos pueden permitir sentirnos más afortunados de lo que a veces pareciera que fuéramos. Tener la vida, que hay un mundo afuera, que hay una posibilidad de sentir, de vivir, de movernos, de comunicarnos. Cuando estuvimos en cuarentena, cómo nos dimos de cuenta que era importante ver al otro, abrazarlo, saludarnos, cómo empezamos a extrañar que no podíamos acercarnos, que nos daba miedo los contagios, etcétera, etcétera. Ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas positivas y nos dimos cuenta por la ausencia, ¿no? Qué bueno que nos demos cuenta porque lo vemos, porque lo sentimos y no solamente cuando estamos enfrentando ausencias. En los momentos difíciles también poder ver esas pequeñas lucecitas son las que le permiten a uno como agarrarse a esos pequeños detalles para no desfallecer, ¿no? Porque claro, hay momentos en la vida que todo se nos nubla y como que uno siente que no va a poder. Entonces, si se agarra uno de esas pequeñas cosas, como que le van dando a uno el impulso. Entonces, siempre ha sido
como tratar de mostrar todas esas posibilidades y perspectivas, incluso parecido de alguna manera como contemplo yo los procesos terapéuticos, porque es muy frecuente, pues nos pasa a los terapeutas que cuando llega alguien casi que dentro de su angustia y su miedo y su vergüenza de estar en terapia, lo primero que le dicen a uno es, yo vengo acá, pero yo no creo en nada de esto, ¿no? A mí como que me Así. voy, yo ya tengo 20 exámenes y 20 médicos y pues ahí me dijeron que como que intentara esto al final, pero yo no creo, o sea, es casi que como en su angustia de qué vergüenza que estoy aquí con usted. Sí, sí, es Y yo cierto, siempre Vicky. les digo que lo miren como una luz, como una linterna. La linterna no decide por ellos, no camina por ellos, no les dice si a derecha o izquierda, ¿Verdad? pero cuando uno está en la mitad de la oscuridad y hay una linternita que le ayuda a uno a ver mejor, pues uno puede dar pasos menos erráticos, como que no se estrella uno tanto, como que puede uno tomar mejores decisiones. Entonces el proceso terapéutico es eso, ¿no? Juntos construir esa luz. El terapeuta ni adivina, ni decide, ni le dice lo bueno o lo malo, simplemente le ayuda a que vea lo que tiene que ver, lo que se le apagó en un momento dado lo pueda ver más claramente. Entonces lo que he buscado como con las redes es eso, ¿no? Dar pequeños destellitos que no son terapia, ni mucho menos ni la va a reemplazar, pero pequeños destellitos como para que la gente empiece a ver dentro de eso posibilidades para que siga buscando su luz y si necesita ayuda, pues también busque quien le ayude a prender ese interruptor para que pueda nuevamente iluminar su camino. Sí, claro, pues creo que lo salió muy bien. O sea, creo que lo haces muy bien con esto que Ay, nombras de destellitos, porque tienes toda la razón. Todos tenemos la costumbre de estar por ahí mirando el celular en momentos de ocio, al despertarnos y al dormir. Y a veces hay una frase, a mí particularmente me ha pasado, por supuesto, eso no reemplaza ni cercano a mi proceso terapéutico, pero a veces tengo una visión de las cosas y se me atraviesa una frase, un video que digo, "Mm, sí, es verdad, ¿no? Como voy a claro. pensar esta posibilidad, nada más, Incluso ¿no?" sacarle partido positivo a las redes, que no sea solo para compararnos y para ver que fulanito pasa Exacto. más rico que yo, que sultanito tiene más títulos que yo, sino como que de pronto a veces le llega una información bonita o interesante o de aprendizaje, de cosa básica, pequeña, o sea que le podemos sacar un mejor partido pues a todas estas redes. Sí, sí, tienes razón, concuerdo contigo. Y hablando un poquito de eso, cuéntanos, ¿qué, qué podríamos sugerirle, pensar en cuanto a, no pensar, pero qué podríamos sugerir hablando a nivel de bienestar? Como tú bien dices, la salud mental todo el tiempo se toma en cuenta a partir de la patología, ¿no? Entonces tal vez la gente esperaría que en este live podamos decir, ah, bueno, pues mire, si usted presenta 5 de estos 7 síntomas después de más de 2 meses y no se encuentra dentro de esta y esta y esta, como es el DSM-4 o el DSM-5, usted tiene esto. No, este live no está hecho para eso. Está, como tú bien dices, dirigido, o eso quisiéramos, para hablar de bienestar. Es algo que hemos dejado de lado, vivimos tan deprisa, pues sí, tan deprisa, tan rápido, nada más esperando no enfermarnos, ¿no? Porque si nos enfermamos ya paramos, pero si no nos enfermamos, pues quiere decir que estamos bien. Entonces, ¿qué nos podrías platicar, Vicky, de qué cosas podríamos hacer para fomentar vivir en bienestar? Bueno, hay unas cosas como de todos los seres vivos muy básicas que a veces pasamos por alto. Básico, el dormir, ¿no? Cosa que a veces entramos a negociar. Yo siempre digo que hay 3 tercios en el día, 8 horas de trabajo o estudio, 8 horas de sueño y las otras 8 horas que van en las otras actividades, cocinar, comer, transportarnos, estar con nuestros amigos, desenvolvernos en nuestras otras actividades. Esas 8 horas de sueño no deben ser, no se les debe robar ni rasguñar para pasarlas a trabajo o a otras actividades. Eh, Eso es súper clave y sobre todo que esas 8 horas de sueño sean nocturnas porque no es lo mismo el reloj del cerebro. Esto que Ok. circula cuando dormimos las 8 entre 10 11 de la noche, 5 6 de la mañana, a cuando empezamos a dormir a las 3 de la mañana y luego dormimos el resto de la mañana, perdemos Ajá. horas luz y el cerebro se va a confundir y nos va a alterar
todos los relojes que tienen que van comandados con las señales de luz, que ya no solamente es el sueño, sino también el apetito, las hormonas, la temperatura corporal, la energía, la capacidad de desempeñarnos. Entonces, algo súper básico es cuidar nuestro sueño, no negociar tanto esas 8 horas de sueño y que sean nocturnas. La parte del descanso, que no solamente sea dormir, porque a veces también, aparte de las 8 horas de sueño, a veces uno dice, ay, estoy como cansado, y uno asocia que descansar va siempre a ser acostarse a dormir. También uno puede buscar descanso que sean, yo llamo descanso activo, ¿no? Que es cuando yo hago algo diferente que me gusta, que me permite poner mi cabeza en otra situación, pero que no sea solamente quedarme quieto en cama, porque a veces eso termina apagándolo más a uno, ¿no? La parte de la alimentación, pues es clave que sea completa, que sea balanceada, que sea gratificante, que cumpla los requerimientos de cada quien, porque a veces nos inventamos una cantidad de dietas que desbalancean la química del cerebro y eso también va a repercutir pues después de mil maneras. Fíjate cómo eso es súper básico, el ejercicio, el movimiento, y no tiene que ser ejercicio solamente pues quemando calorías y sudando. El movimiento, el solo caminar, tomar la luz del sol es muy importante porque ayuda a regular lo que estábamos diciendo, los relojes del cerebro, esos ritmos circadianos. Y definitivamente sí da una sensación de bienestar, de vida, ¿no? Entonces una caminata, cuando aprovechamos, cuando hay solecito, por ejemplo, ¿cómo ayuda eso a sentirse uno un poco mejor, un poco más reconfortado, como a sentir que estamos con vida, ¿no? Eso es súper básico dentro de este autocuidado, el relacionarse, estar en contacto con los demás de mil maneras, ¿no? Telefónica, virtual cuando es necesario, pero ojalá presencial, en compartir, en escuchar, en hablar, en estar sabiendo del otro, pero en atención plena, ¿no? Porque ya a veces estamos, pero no estamos, ¿no? A veces como que estamos con el afán, no, pero espérate, que es que tengo una cosa del trabajo y entonces uno está con la otra persona, pero no le puede prestar la atención. Y para ambas partes es muy importante lograr definitivamente conectarse, pero pues estando atentos el uno del otro. Todo eso es parte de lo que nos va a ir ayudando a estar como saludables, siendo muy cuidadosos también pues con todas las sustancias, alcohol y todas las sustancias que pueden generar adicción, porque de todas maneras pueden alterar el funcionamiento cerebral, la química del cerebro, y a su vez pues eso ya traer desequilibrios en todo el funcionamiento global de la vida. El tema de la respiración que hablábamos ahora, como pues agradecer que podemos respirar, pero pues no solamente que suceda inconscientemente, sino como esa posibilidad de saber que estamos metiendo oxígeno a nuestro cuerpo, y cuando hacemos esa pausa de hacerlo muy despacito y como muy consciente, le manda a uno la señal al cerebro de, hey, take it easy, todo está bien, no hay nada tan grave. Cuando el cerebro empieza a aprender como todas esas alarmas de peligro, en el proceso de la respiración es la primera forma de decirle al cerebro, no, no, tranquilo, no, mira que no es nada tan grave. Si yo me puedo detener a respirar es porque no estoy en la mitad de un terremoto, porque probablemente en la mitad del terremoto yo no me puedo poner a inhalar y a exhalar y a hacer conciencia. El cerebro como que, no, si esta chica está aquí como en tanta parsimonia, no hay nada tan grave. Entonces, fíjate que son cosas que tenemos súper a mano, cotidianas, lo que tenemos como para poder, dentro de lo básico, mantener una buena salud. El reírse, y reírse a veces también de cuando uno mete la pata y de cuando, hasta pues sí, de las propias fallas de uno. El buen humor es una de las características que le permite a uno una vida satisfactoria, y no quedarse pegado en este pensamiento culposo, en este pensamiento que todo el tiempo es martillando, ay, pero ¿para qué dijo eso? Pero no debió haber hecho, pero se equivocó, pero faltó, pero más bien evaluarse amorosamente, buscando la mejoría, pero no en castigo, y sí, aprendiéndose a reír uno de que sí, somos humanos y no somos infalibles, definitivamente. Pues sí, sí, es verdad. Creo que resulta de mucha utilidad para mí siendo terapeuta, pero estoy segura que para las personas que están aquí todavía
mucho más, porque me encanta escuchar a un médico, ¿no? A alguien que se dedica, que tiene esto como primera profesión, pudiendo hacer el enlace perfecto, ¿no? Como dices, de lo que pasa en nuestro cerebro y cómo esto repercute en cómo nos sentimos, en los pensamientos que estamos teniendo y eso cómo genera bienestar, ¿no? Creo que empezamos a hablar, o pusiste el ejemplo perfecto de cómo estamos enlazados con todo, ¿no? Claro, no somos De, una integralidad. nada está peleado, o sea, no sé por qué nos encanta partir las cosas a los seres humanos. O eres bueno o malo, o eres exitoso o fracasado, o eres cuerpo o eres mente, ¿no? En realidad las personas somos buenas y malas, tenemos éxitos y fracasos, somos cuerpo y mente, ¿no? Y me encanta la verdad, poder escuchar, Vicky, cómo explicas todo desde un lugar integral, ¿no? Cómo mencionas, bueno, pues cuando respiramos y cuando nos entra oxígeno, le avisamos al cerebro, ¿no? Que no todo es tan grave. Entonces, si no todo es tan grave, no tengo que estar tan alerta. Si no tengo que estar tan alerta, puedo apreciar otras cosas. Si puedo apreciar otras cosas, hay flexibilidad de pensamiento, ¿no? Y si hay flexibilidad de pensamiento, bueno, pues una serie de cosas más, ¿no? Entonces, qué bien poder escuchar eso, porque eso quiere decir que cada vez vamos tratando muchas personas entender, ¿no? El comportamiento de los seres humanos de manera integral, ¿no? Y yo también, yo soy psicóloga y soy psicoterapeuta, y también a veces hablo de, y tenemos que revisar qué le pasa a ese cerebro, también independientemente de que lo de afuera esté siendo adverso, ya intentamos estas cosas, ¿no? Y siempre es importante también porque el cerebro es un órgano y no le estará pasando algo, o sea, porque no hemos ido a hacer estudios, hay que revisar ciertas cosas también, ¿no? Entendiendo, como tú bien dices, todo desde un lugar integral y no descartándonos unos a los otros con respecto a que si no es tangible o no se ve, no cuenta, o si es tangible, entonces no va conmigo, con el ámbito terapéutico. Entonces, pues qué gusto poder escuchar eso. Y por último, nada más para cerrar nuestro live, Vicky, tú, el espacio terapéutico, ¿para quién y cuándo lo sugerirías? Bueno, así como en muchas áreas de la vida hacemos prevención, como que a veces uno dice, ve, voy a ir al odontólogo para que me revise cómo están los dientecitos, que todo eso esté bien. Quiere decir que eventualmente uno también puede buscar un espacio, ya no necesariamente para tratar algo, sino yo tengo pacientes que me dicen, no, Vicky, no me eche, déjeme que a mí me gusta como venir de vez en cuando y como Sí, tener sí, una sí, sí. perspectiva, algo. Yo les digo, ah, bueno, ya porque usted quiere tener un espacio aparte. Entonces, una de las opciones es porque Ok, uno quiere estar teniendo ese observador que le ayuda a tener esa lucecita desde sí, sí. mirada de afuera, imparcial, sin criticar y demás, eh, simplemente para estar uno mejor. Entonces, así como uno lleva el carro a revisión también, solo para estar seguro que los Servicio. frenos andan, que si uno va a ir de viaje no se vaya a descuadrar una tuerca, una llanta, una cosa así. Entonces uno también se revisa sus tuercas y sus cositas como para ver que todo ande como bien. Ese es uno de los espacios, o sea, no necesito estar enfermo, simplemente puedo querer hablar con alguien, tener esa otra persona. Puedo tener alguna situación que sí me está alterando y generalmente si algo no me deja estar en ese pleno bienestar, pues uno sí debe por lo menos Ujú. preguntar. Puede que en la pregunta me digan, no, tranquilo, que eso es normal, usted está en un duelo y es normal Claro. que esté triste, que tenga llanto y que no esté durmiendo bien, seguramente en unos meses estará mejor y ya con eso yo sé, es que estoy dentro de lo normal. Pero a veces uno no duerme bien o está muy ansioso o irritable o con un cansancio inexplicable o con una tristeza que como que no tiene una explicación de dónde está saliendo, como que no se halla uno, como que no puede llevar a cabo su proyecto, su plan de vida. Son momentos en que uno no debe esperar a que ya le digan, oiga, no es que ya tiene una depresión, sino si estoy ante algo que no me permite estar en bienestar y que no me permite estar pleno, por lo menos
puedo tocar la puerta para ver si es que hay algo que puedo hacer. Muchas veces son procesos cortos cuando las cosas están apenas empezando o son unas recomendaciones básicas. No siempre ni va a ser una terapia a largo plazo, ni siempre van a requerir un psiquiatra, ni siempre van a requerir un medicamento. Y mucho más si lo hacemos como muy, muy a tiempo. Entonces yo diría Claro. que cualquier señal que a mí me haga pensar que algo no anda bien, pues uno debería buscar al que sabe, al que medio entiende, al que puede darme una retroalimentación para hacer esa mirada juntos, a ver qué se puede ocurrir, qué se puede hacer dentro de eso que se está sintiendo, como lo hacemos con todas las otras cosas de la vida, Así ¿no? es. El computador empieza a medio fallar y uno ya está llamando al técnico porque uno sin el computador colapsa, ¿cierto? Se cae el internet y uno llama al Sí, proveedor, sí es cierto. por favor, Pantien, necesito que me lo conecten. El otro día justamente me pasó, había programado porque me iba a sentar a hacer un trabajo y se fue el internet. Bueno, al otro día, porque claro, el mismo día no llegó el señor, al otro día yo le decía, pero señor, si eso funcionaba bien ayer, ¿cómo es posible que eso amanezca mal? Y me decía, pues me imagino que eso le pasa a sus pacientes, me pareció tan sabio. De pronto un día estaba bien y luego no, y yo, pues sí, Pues eso le sí, pasó al internet. Yo ahí el señor me salió muy sabio. muy sabio el señor del internet, sí, sí. Sí, a veces las cosas están bien Sí. y sin mayor razón y sin mayor explicación no están bien y para eso viene el que sabe. El señor llegó en media hora, arregló el internet y yo, qué maravilla que hay alguien que sabe. Entonces, si lo hacemos con los objetos, con las cosas, ¿cómo no lo vamos a hacer con el mayor tesoro que tenemos, que somos nosotros mismos? Entonces yo creo que uno no debería esperar que las cosas se sumen y se junten cosas por no decir, ¿será que ahora sí? Cualquier duda uno debería explorar siempre si hay algo que requiera algún tipo de mirada diferente o si simplemente entiendo que eso es parte de y damos un compás de espera. Claro. Sí, pues sí, muy, muy, muy atinado y muy aterrizado, Vicky, y no me queda nada más que agradecerte que hayas compartido este espacio con nosotros, con la gente que se conectó. Yo a título personal me voy con una charla muy amena que me generó mucho bienestar el día de hoy y que estoy segura que para muchas personas también fue así y cuando se den el tiempo de verlo, estoy segura que tendrá esa misma finalidad. Platícanos un poquito dónde te pueden encontrar en tus redes. Sé que tú no eres de la Ciudad de México, pero creo que cuando uno encuentra a alguien que le resuena, que le es empático, ¿no? Que tiene como algo que conecta, no importa en dónde estemos y más ahora con lo que descubrimos en la pandemia, que estamos tan cerquita y los terapeutas no nos dábamos mucho esa oportunidad. Creo que como todo en la vida da y la vida quita y nos dejó una gran enseñanza también de ver cómo nos podemos conectar de otra forma. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, por favor. Bueno, entonces yo vengo manejando varias cosas, sobre todo como para eso, para dar la información y esos destellitos de bienestar. Entonces, en mi cuenta de Instagram, que es Vicky Pérez Restrepo, tengo otra cuenta que es para duelo específicamente, que es Ok. Benessere by Vicky Pérez. Benessere, que es bienestar en italiano, sino que dije, pongámosle que el italiano me parece tan bonito, entonces por eso lo puse con Benessere, Benessere by Vicky Pérez. Y en YouTube tengo un canal en que todos los días subo un video de bienestar también, dando algunas informaciones básicas de cosas de salud mental, pero sobre todo pues como dando información positiva, como dando una pildorita de menos de 2 minutos todos los días. El canal se llama Armónicamente, ese es el de YouTube. Pues muy bien. Justo ya dejamos por acá todas las redes. Te agradecemos muchísimo que te hayas conectado con nosotros y todo lo que nos compartes ahorita y lo que nos dejas por ahí, tus destellitos, como tú les llamas, que son de tanta utilidad. Muchas gracias, Vicky. Ay, muchísimas gracias a ti por esta invitación, por tener esta charla tan amena contigo y pues poder compartir con otras personas. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Esperamos que sea de utilidad. Que pasen todos buenas noches. Muy buena noche para ti y para todos. Bye bye. Chao.